Bienvenidos a esta sesión en la que voy a presentarles una potencial solución para la tarea de industrias lácteas. Bien, en esta tarea les pedía de que sobre el mismo archivo con el que habíamos venido trabajando ustedes hicieran algunas modificaciones. En primer lugar, ¿verdad? Íbamos a modificar el tamaño de la oferta de ambas fábricas. Entonces la capacidad de ambas fábricas ya no iba a ser igual a la demanda, sino que iba a ser de 5.500 toneladas para Ciudad MX y de 4.500 para Monterrey, ¿verdad? Eso nos iba a permitir tener un poco de holgura cuando hagáramos el análisis de sensibilidad, ¿verdad? Otro de los cambios es que Zacatecas solo podía ser enviado, es decir, los productos a enviar en Zacatecas solo podían ser enviados desde la Ciudad de México, no desde la planta de Monterrey, ahí por algunas restricciones de materias primas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debían hacer ustedes en ese caso, verdad? Tenían que obligar que el producto fuera desde la planta de México y no desde Monterrey. Una forma muy sencilla de hacer eso es poner al costo de enviar desde Monterrey a Zacatecas un costo extraordinariamente alto para que no fuera a ser elegido. Recordemos que estamos minimizando una función de costo. Entonces, una forma de evitar que escoja a Monterrey como proveedor, digámoslo así, es ponerle un costo extraordinariamente alto, ¿verdad? Entonces, ese costo lo podríamos mover aquí, ¿verdad? Podríamos haber puesto un costo, por ejemplo, por ser exagerados, de 1 millón de pesos mexicanos por tonelada, ¿verdad? Entonces, ahí sabemos que nunca lo va a escoger. Y ya con esos dos cambios, podíamos correr, ¿verdad?, nuestro modelo base, por decirlo así. Entonces, corríamos este modelo base, ¿verdad? Obteníamos una optimización, ¿verdad?, con un costo total de transporte superior al que teníamos en la sesión anterior. Lo tenemos por aquí, lo podemos comparar si quieren, ¿verdad? Originalmente el costo total de transporte era 9.696.000 pesos mexicanos y ahora excede el millón, ¿verdad? 31.000. Bueno, no son, perdón, son 10.318.000, ¿verdad? Entonces aquí tenían que ser 9 millones, ¿verdad? 9.696.000 y aquí tendríamos 10.318.000, ¿verdad? Entonces se nos va arriba el peso y obviamente hay cambios, ¿verdad? Obviamente antes, si se fijan, Ciudad de México enviaba a Guadalajara, Aguascalientes, Puerto Vallarta, León y Monterrey enviaba a Zacatecas, Aguascalientes y Torreón. Como ahora Monterrey no puede enviar a Zacatecas, ¿verdad? Zacatecas está siendo, digamos, enviado desde la Ciudad de México, ¿verdad? Y eso hace que haya cambio, ¿verdad? Entonces, ahora, en lugar de que fuera Aguascalientes la empresa o la sucursal que recibía envíos de ambas fábricas, ¿verdad?, ahora Aguascalientes está recibiendo toda su mercadería desde la sucursal de Monterrey y la que está recibiendo envíos de ambas fábricas es Guadalajara. Recibe 787 toneladas desde Ciudad de México y 156 toneladas desde Monterrey, ¿verdad? Ese es uno de los cambios, ¿verdad? Uno de los cambios en la optimización derivados de los cambios que hicimos, ¿verdad?, en los inputs. Ahora veamos un poco el análisis de sensibilidad. Podemos ver que ahora sí va a haber holgura. ¿Por qué va a haber holgura? Porque ahora la capacidad de las fábricas excede la demanda, ¿verdad?, de las tiendas. Entonces podemos ver que Ciudad de México envía toda su producción, pero a Monterrey le quedan 950, digamos, unidades o toneladas, ¿verdad?, que no tiene que producir toda su capacidad, ¿verdad?, porque hay 950 toneladas que no son enviadas desde esta locación, sí es de Ciudad de México, ¿verdad? Y podemos ver que Ciudad de México tiene un precio sombra de menos 512. ¿Qué implica eso? Que por cada tonelada adicional que tuviera Ciudad de México, ¿verdad?, el costo total de transporte disminuiría en 512 pesos mexicanos. Si quieren, y esta era parte de la tarea, de hecho, no es si quieren, copiemos estos resultados, pongámoslos por aquí como un comentario, ¿verdad?, y hagamos un cambio en la capacidad de la fábrica de Ciudad de México. Entonces aumentemos en una unidad la capacidad de la fábrica de Ciudad de México, ¿verdad? Shift Enter.
Corrámoslo todo, ¿verdad? Corrámoslo desde arriba y veamos qué obtenemos. Bien, ahora podemos ver, si quieren comparemos estos resultados, ¿verdad? Luego de haber cambiado una unidad, de haber añadido una unidad de capacidad adicional a Ciudad de México, y veamos en qué cambió, ¿verdad? Guadalajara tiene 788 toneladas y antes tenía 787. Todas las demás, si se fijan, son iguales, 1320, 1885, 1508, ¿verdad? Y hay un cambio en la cantidad enviada desde Monterrey hasta Guadalajara, que son estos 155 toneladas y ahora envía 156. Entonces, ¿qué está pasando? Al aumentar, ¿verdad?, la capacidad de Ciudad de México, está enviando esa tonelada adicional a Guadalajara, ¿verdad? Y obviamente si la envía desde Guadalajara, envía una menos desde Monterrey, ¿verdad? Antes enviaba 156 y ahora está enviando 155. Entonces, de aquí podemos deducir de dónde vienen estos 512 pesos mexicanos. Veamos, los costos. Concentrémonos en los costos de Guadalajara, si se fijan. Enviar desde Monterrey nos cuesta 1,614. Enviar desde Ciudad de México nos cuesta 1,102. Si usted resta 1,614 a 1,102, entonces obtendría estos 512 pesos mexicanos, ¿verdad? Que es el precio sombra. Entonces ahí usted podría responder esa pregunta. De ahí viene estos 512, ¿verdad? De hacer ese cambio de esa unidad adicional que usted está enviando ahora desde Ciudad de México, que le sale más barata, y está enviando una menos desde Monterrey, que le salía más cara. Bien, la segunda pregunta estaba relacionada con un análisis de sensibilidad por parte de las sucursales. Antes de hacer ese análisis de sensibilidad, regresemos a la condición inicial, ¿verdad? 5.500 unidades en Ciudad de México y 4.500 en Monterrey, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada, corremos esto por aquí y tenemos los resultados originales, ¿verdad? No hemos hecho ningún cambio. Entonces, cuando vemos el análisis de sensibilidad por sucursal, vemos que las holguras son ceros. Eso implica, ¿verdad?, que la cantidad enviada a cada una de las sucursales es igual a la demanda, ¿verdad? Y luego tenemos unos precios sombra. Entonces el ejercicio la tarea nos pedía que nos concentráramos en el precio sombra de León, ¿verdad? Que como podemos ver es de 1,270 pesos mexicanos por cada tonelada. Es decir, por cada unidad demandada más desde la sucursal de León, eso le costaría a la empresa en costos de transporte 1,270 pesos mexicanos. Ahora, si revisamos los costos de envío de la ciudad de León, ninguno coincide con esos 1,270, ¿verdad? Si hace el envío de Ciudad de México, eso cuesta 758. Si hace el envío desde Monterrey, eso cuesta 1,392. Veamos desde dónde está haciendo el envío o el modelo óptimo, ¿verdad? A León se está enviando desde Ciudad de México las 1,508 unidades. Eso implica, ¿verdad?, que si se hace desde la Ciudad de México, el costo debería ser de 758. ¿De dónde sale estos ¿a dónde está León? Estos 1,270. Esa es la pregunta que se nos hace, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para hacer este análisis, aumentemos una unidad de demanda en León, ¿verdad? Entonces nos vamos para aquí arriba, buscamos las demandas, ¿verdad? ¿Dónde están las demandas? Por aquí. Y ahora en lugar de ser 1,508, coloquemos 1,509, ¿verdad? Y corramos esto por aquí. Entonces aquí tenemos los resultados originales, que ya los teníamos, ¿verdad? Y aquí tenemos los nuevos resultados. Como podemos ver, en León ahora se están enviando 1,509 unidades. Antes se enviaban 1,508. Hasta ahí nada nuevo, es lo que le hemos pedido. Veamos qué cambios adicionales ha tenido o si han habido algún cambio adicional que nos ayude a explicar esa diferencia en precio. Entonces vemos que en Guadalajara originalmente habían 787 toneladas desde Ciudad de México. Ahora hay 786. Aquí hay un cambio.
Luego vemos 1320, 1885, el 1509 no nos interesa porque ya sabemos de dónde viene, 1320, 1885. En Monterrey otro cambio, miren, 156 antes y ahora 157, ¿verdad? Y los otros son 1694 y 1700. Entonces vemos, ¿verdad?, que han habido tres cambios. Uno, el que suponíamos, estos 1509, porque nosotros lo hemos forzado a que sea así, pero luego hay otro cambio. Antes habían 700, se habían enviado a Guadalajara 787 unidades y ahora hay 786 desde Ciudad de México. Eso implica que ahora estamos enviando una unidad menos desde Ciudad de México. ¿Y cómo la estamos compensando? Enviando una unidad más desde Guadalajara, que son estos 157 y aquí hay 156. Entonces podemos ver que este costo de León está relacionado tanto con el costo de envío desde Ciudad de México a León como del costo por el cambio que hubo por enviar una unidad más desde Guadalajara y una unidad menos desde Ciudad de México. Veamos cuáles son esos costos asociados, ¿verdad? Que ya los vimos, ¿verdad? Entonces, desde enviar a Guadalajara desde Ciudad de México es 1.102 por tonelada. Enviar desde Monterrey a Guadalajara es 1.614. Entonces, aquí hay una diferencia, que ya la conocemos, de 512 pesos mexicanos. ¿Cuál es el costo de enviar desde Ciudad de México a León? 758. Si usted suma 758 más 512, ¿qué obtiene? Exactamente, 1.270 pesos mexicanos. Entonces, de ahí es que usted puede explicar este precio sombra, ¿verdad? Estos 1.270 adicionales vienen de enviar una unidad adicional desde Ciudad de México a León, ¿verdad? Y de hacer el cambio, ¿verdad? Para enviar esa unidad, tuvo que haber un cambio de una unidad, ¿verdad? Menos desde Ciudad de México y una unidad más desde Monterrey, y eso era más caro. Entonces, no solo le están cobrando el envío desde Ciudad de México a León, sino el costo adicional de hacer el cambio entre las ciudades entre el envío de Monterrey a Guadalajara en lugar de Ciudad de México, ¿verdad? Creo que por ahí ha quedado claro de dónde viene este 1.270 y ahí estarían las respuestas de la tarea. Con esto finalizaría la sesión. Muchas gracias.